Muy bien, vamos a empezar ahora hablando acerca de las funciones ya de la parte sensitiva, sensorial, ¿sí? Aquí vamos a ir desarrollando todo lo que vendría a ser pues este tema que es también en el hay un montón de capítulos. Vamos a tratar de ir resumiendo algunas cosas importantes, ¿ya? Por ejemplo, los receptores sensoriales van a ser todas aquellas estructuras que van a poder captar todos estos cambios, tanto físicos como físico-químicos, que ocurren ya sea dentro del organismo o fuera de él. Y van a, de alguna forma, traducirlos ¿en qué? En un potencial. De eso se encarga un receptor, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo es la transducción, ¿no? El estímulo va a ser captado por un receptor. Ese receptor va a poder de alguna forma, mediante las propiedades de su membrana celular, aperturar un canal, de repente activar una proteína G y de esa manera cambia la permeabilidad de la membrana. ¿Qué quiere decir que cambia la permeabilidad de la membrana? Se hace más permeable a un ion. ¿Y cuál es el ion que despolariza la mayoría de las membranas? ¿Cuál es? El sodio. Entonces, en estos receptores, todo este cambio físico-químico es ¿para qué? Para aumentar la permeabilidad y la difusión del ion. Ahí si quieren pueden poner sodio. Ojo, el sodio es el más frecuente, no, el ion más frecuente que va a despolarizar membranas, pero no es el único. ¿Cuál es el otro ion que puede despolarizar membranas? Calcio. ¿Cuál es el otro? Potasio. ¿Ah? ¿Potasio? ¿Cómo? A ver, el que me dice cómo, si le falta 0.05 se lo pongo para que pase. ¿Cómo el potasio despolariza una membrana? Si el potasio está en mayor concentración, ¿dónde? En el intracelular, ¿no? Recuerden que en medicina nada es absoluto, ¿no? Solo existe un receptor que se despolariza por potasio. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Es una célula ciliada, ¿no? ¿Que se encuentra dónde? En el oído. En la cóclea se produce ese fenómeno, ojo, que el potasio va a despolarizar un receptor, ¿ya? Es, digamos, la salvedad. Muy bien, y es gracias a esa difusión de iones que se altera el potencial de membrana y tenemos lo que se denomina potencial de receptor, ¿no? Ya se despolarizó parte del receptor. Hay un ejemplo de algunos receptores que vamos a ir viendo. Mira, receptores mecánicos que solo al presionarlos cambia la conformación de este canal, se abre para permitir el paso de un ion. Hay otros termorreceptores que por el cambio de temperatura se abre el canal, porque al costado de ellos hay una proteína que va a desnaturalizarse con el cambio de temperatura. También existen algunos quimioreceptores. Generalmente cuando nos referimos a quimioreceptores, ¿qué se le viene a la cabeza al toque? ¿La boca? La lengua, pues, ¿no? ¿Cómo creen que ustedes sienten los distintos sabores? ¿Sí? Y también tenemos receptores que, por ejemplo, van a poder captar, ¿no?, las radiaciones electromagnéticas que vienen a través de la luz. Y esos son los famosos fotorreceptores, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, cada uno o cada receptor va a tener, pues, o va a estar relacionado a un solo estímulo, ¿sí? O sea, tiene cada uno, de alguna forma, una peculiaridad para poder captar un estímulo. Pero pregunta, ¿habrá alguna forma de estimular, por ejemplo, a los fotorreceptores que no sea la luz? ¿Alguna vez tu enamorada te dio una cachetada? ¿Y no has visto estrellitas? ¿Sí o no? ¿Nunca, en el colegio nunca te peleabas? ¿Nunca te daban un puñete? ¿Qué? ¿No? ¿Nunca? ¿Que nunca te has peleado? Oh, no has tenido infancia. Bueno, ya los que nos hemos peleado alguna vez y han recibido un golpe, ¿no? Claro, en las películas sale, ¿no? Cuando alguien golpea no le salen estrellitas, ya lo mismo, pues. Pregunta, ¿en el puño hay luz? ¿Y por qué tus receptores, tus fotorreceptores transducen pues estrellitas?
Eso, ¿no? Porque hay algunos pues, que pueden producir esa activación, como el estímulo mecánico. Si no lo, digamos, no lo captas, ahí que te para que sientas, ¿no?, las estrellitas. ¿Ya? O en tu casa lo haces, pues. Muy bien. Creo que esto ya lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? De potencial. Creo que ya lo entiendes, ¿no? Si no llega al umbral, no se genera potencial de acción. ¿Sí? Se queda como un potencial local, ¿no? Un potencial de receptor. Si traspasa el umbral, ahí recién hay potencial de acción. ¿Sí? Ahí están los distintos sistemas sensoriales, las modalidades. ¿Quién tiene mayor modalidad? Los sómatos en sí, sensitivos, pues, ¿no? Ahí tenemos mayor modalidades, ¿no? Pero los demás es uno solo, ¿no? Visión, audición, la parte vestibular, gustativa y el olfatorio. Y ahí tenemos toda la gama de receptores, tanto mecánicos, fotorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores. Muy bien. Las neuronas que llevan la información somatosensitiva, somatosensorial, necesariamente tienen esta forma, ¿no? ¿Cómo se llama esa forma? Pseudounipolar, recuérdalo, ¿ya? Es una neurona pseudounipolar que va a cambiar dependiendo del receptor. Por ejemplo, ¿este receptor de qué cosa es? Una terminación nerviosa libre es receptor del dolor. ¿Esto qué es? Es un corpúsculo de Pacini, ¿no? ¿Para qué sirve? Para captar presión, para captar vibración. Y este de aquí es el que te dije que se despolarizaba por potasio, ¿no? Es una célula ciliada, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, cómo un corpúsculo de Pacini se va a activar ante la presión, ¿sí? Tenemos corpúsculo de Pacini pues en toda nuestra piel. Es por eso que tú no te mantienes sentado en una sola posición. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que balanceas tu peso? Que das en una nalga, la otra nalga, media nalga, adelante, ¿no? Hacia atrás. ¿Por qué? Por la presión, pues. Cuando hay demasiada presión en un lado, Pacini avisa, oye, suave, ¿no? Te vas a generar ahí una lesión. Muévete. Y arriba se interpreta de esa manera, pues, por eso que te vas moviendo, vas cambiando de posición. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Mira, ahí están los canales, aquí están los canales y aquí está el ion que te gusta, ¿no? El sodio, ¿ves cómo entra? Y va formando aquí el potencial de receptor. Y si ese potencial de receptor supera el umbral de activación, genera potencial de acción que va a través de la mielina mediante una conducción saltatoria. ¿Sí? Ahí están algunos otros canales iónicos, ¿no? Sobre todo los mecánicos o asociados también a la presión. El campo receptor. Mira aquí, es bien sencillo de interpretarlo. Una parte de tu piel tiene de alguna forma una neurona sensitiva que va a llevar la información de esa parte. Es por eso que aquí tienes varios pedacitos de piel. Todas ellas llevan la información a una sola. Pregunta el millón. Si todas estas llevan a una sola, si yo te hinco aquí y aquí a la vez, ¿tú percibes dos o percibes uno? Uno, pues, porque al final es uno solo. ¿Se dan cuenta? Si, por ejemplo, acá hubieran existido 3 neuronas que llevan la información por cada uno de ellos, si yo te hinco aquí y te hinco aquí, ¿qué percibes? ¿Uno o dos? Dos, pues. ¿Por qué? Porque cada uno va por una vía de entrada distinta. Eso es lo que tienes que entender de los campos receptivos. La modalidad, ya sabes, que es lo particular para cada receptor, ¿no? ¿Qué cosa va a poder captar y transducir? La localización se da a través de los campos receptivos, ¿sí? El umbral, que es lo mínimo para poder detectar un estímulo. La intensidad está reflejado ¿en qué? En la frecuencia de estimulación. O sea, acuérdate que el potencial de acción tiene tamaños. ¿Tengo un potencial más chiquito, uno más grande? No, es constante. Entonces la pregunta es, ¿cómo el sistema nervioso va a poder discernir qué estímulo es más intenso que otro?
¿Cómo lo diferencias si todos los potenciales son iguales? Si yo, por ejemplo, te toco con el dedo, se genera un potencial. Si, por ejemplo, te toco con una aguja, se genera un potencial de dolor, pero son de la misma tamaño, del mismo tamaño. ¿Cómo te das cuenta cuál es más intenso? Por la frecuencia. Cuanto más frecuencia de disparos exista, eso de alguna forma se capta como si que fuera más intenso. ¿Entiendes? Cuanto más frecuente es más intenso, menos frecuencia, menos intenso. Y la duración, hay receptores que siempre están informando al sistema nervioso y hay otros que se apagan. O sea, solo informan al inicio del estímulo e informan al final. Y eso te pasa muchas veces cuando te sacas un polo y te lo vuelves a poner. ¿Te has percatado que al inicio, imagínate, es en la mañana, estás apurado, te pones lo primero que encuentras, está frío, lo sientes frío, si por ahí una etiqueta, ¿no? Estás que te rascas, si por ahí tenía algo, ¿no? Que te hinca, estás ahí buscándolo, pero luego pasa los minutos y preguntas, ¿sigues sintiendo esas sensaciones? ¿Sigues sintiendo si está frío, si está de repente arrugado? No, pues ya no. ¿Por qué? Porque ese receptor ya no informa nada, pues ya se apaga. Pero hay otros que no se apagan nunca, siempre están mandando información, como por ejemplo los receptores de tus cápsulas articulares, ¿no? Si se apagaran, si ya no mandaran información, te caes, pues. Así tengas fuerza, te caes. Porque no hay un informe del sistema nervioso. Muy bien. Y está el control que se produce de toda la modulación de las respuestas, ya sea a través de las salidas, ya sea la inhibición o la inhibición lateral. Recuerden que en el sistema nervioso todo siempre es entre excitar e inhibir. Nunca puede ser solo un lado. Y es por eso que acá, por ejemplo, ¿no? Existen neuronas laterales que van a producir la inhibición de un impulso. ¿Para qué? Para que yo pueda de alguna forma poder localizar dónde es el área estimulada. Si yo, por ejemplo, te digo, cierra los ojos y con un lápiz puntiagudo te hinco en el dedo gordo, ¿tú me puedes decir qué dedo te he hincado? Claro que sí. Claro que sí. Retírate, ¿eh? Claro que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque está, de alguna forma, esto hace que yo pueda localizar un estímulo. ¿Ya? Y va a depender también de la adaptación del receptor. Esto es bien fácil, receptores tónicos y fásicos. Mejor con el gráfico. Ahí está. Los tónicos, ¿qué quiere decir tónico? Es el que siempre se está despolarizando, siempre manda señal. Como pueden ver aquí, miren. Potenciales durante todo el estímulo. Por eso se llaman de adaptación lenta, porque siempre van a disparar, ¿no? Mantienen el disparo mientras esté presente el estímulo. En cambio, los fásicos se adaptan al toque, ¿ves? Lo que te decía, ¿no? Esos que le informan cómo está, pues, de repente, si algo es suave, si algo es rugoso, si algo es blando, esos rapiditos se desactivan. Por eso se llaman de adaptación rápida. Disparan al principio y luego se desconectan, ¿no? Ya no disparan, hasta que el estímulo cesa. Ahí tenemos una imagen del Guyton, ¿sí? Donde pueden observar, por ejemplo, los receptores de adaptación lenta, como por ejemplo los de las cápsulas articulares, el uso muscular, y las rápidas, como Pacini y los que están asociados a los folículos pilosos. Esto es lo que se denomina la discriminación de dos puntos y va a depender de la convergencia y de la divergencia de las señales. Pregunta: ¿dónde crees que tienes más campos receptivos? O sea, más neuronas sensitivas. ¿En la palma de la mano o en tu espalda? En la mano. En la mano. ¿Dónde crees? En la mano. En la palma de tu mano. Si por ejemplo yo cojo dos agujitas separadas por 5 milímetros o por 1 centímetro ya. Dos agujitas separadas por 1 centímetro y produzco una activación simultánea de tu dedo, te hinco,
tú siempre vas a percibir dos estímulos. Así lo junte más, así lo junte a 7 milímetros de distancia, tú vas a seguir percibiendo dos estímulos. Las mismas agujas separadas por 5 centímetros y te los pongo en la espalda, tú me vas a decir que es uno. Y hazlo, ¿no? Hazlo. Coge dos lapiceros y clávaselo a tu compañero. Y vas a ver que te va a decir uno. ¿Por qué? Porque atrás en la espalda hay solo un receptor por un área grande. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no hay muchos ahí. Por eso que no podemos discriminar con la espalda, ¿no? ¿O acaso tú tocas a alguien con la espalda? No, con la mano. La mano es la que discrimina más, ¿sí? Y es dependiendo de la cantidad de receptores que tengan, ¿no? Ahora, las fibras sensitivas son una de las más rápidas, pero no las más rápidas. Recuerda que las más rápidas son las neuronas motoras, alfa, ¿no? Transmiten la información más o menos con una velocidad de 120 metros por segundo, ¿no? Ni Usain Bolt, ¿no? ¿Cuánto recorre Usain Bolt 100 metros? 9.53 segundos, ¿no? Ya, pues una neurona hace 120 metros en un segundo, el potencial de acción. Es bien rápido, ¿sí? Las neuronas sensitivas transmiten más o menos un promedio de 80 a 100 metros por segundo, dependiendo del grado de mielinización, ¿ya? Y por eso tenemos aquí algunas fibras, ¿no? La clasificación de las fibras para que lo tengan en mente, ¿no? Las mielinizadas y las no mielinizadas. Y aquí, este cuadrito del libro Cantel nos explica cada uno de los mecanorreceptores, los térmicos, los nociceptores y los mecanorreceptores musculares, qué tipo de fibra lleva su información. Para que no te compliques la vida, ¿no? Date cuenta aquí nada más. Los térmicos y los nociceptores prácticamente son los menos veloces, ¿no? Tienen fibras C o fibras A delta, que son las más lentas. En cambio, la información de los mecanorreceptores es rápida, pues. Lleva rápidamente la información. Muy bien, ese era un preámbulo y ahora sí hablemos de sensibilidad somática. Los mecanorreceptores pueden ser de tacto, presión y vibración, ¿ya? Ahí tenemos a los principales. Si tenemos que recordar algo, recuerden que hay dos superficiales que se llaman Merkel y Meissner. Y hay dos profundos, Pacini y Ruffini, ¿sí? Eso es lo que tienen que quedar en su cabecita. Los dos más superficiales y los dos más profundos, ¿no? Pacini y Ruffini. Y ahí está la distribución. ¿Por qué se distribuyen así? Tiene un porqué, ojo, ¿ah? De los dos superficiales, ahí está Meissner y Merkel, hay uno que es de adaptación rápida y hay uno que es de adaptación lenta. Lo mismo pasa en los profundos. Hay uno que se adapta rápido y hay uno que se adapta lento, ¿sí? Siempre están en esa configuración. De la misma manera se explica en este gráfico cómo están distribuidos. La velocidad, no es necesario tampoco que lo tengas de memoria, ¿eh? Pero la de la distribución sí. Ahora, ¿hay diferencia entre la piel con pelo y la piel sin pelo? Claro que sí hay diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los corpúsculos, en este caso de Merkel, son más frecuentes donde en la piel con pelo, ¿sí? Donde veas piel con pelo, hay mayor probabilidad de encontrar corpúsculos de Merkel. En cambio, los de Meissner, ¿dónde están? En la piel sin pelo, ¿no? Por eso que más Meissner, ¿dónde vas a encontrar? En los pulpejos, ¿no? En los pulpejos de los dedos. Muy bien, el tacto es muy importante, ¿sí? Porque va a poder captar todos los estímulos que van a rodear la piel, ¿no? Y como te decía hace un momento, hay regiones donde hay más receptores táctiles. Y mira, ¿quién gana? ¿Ah? La punta de la lengua, no la lengua, la punta de la lengua. Ahí es donde tienes más receptores táctiles, ¿ya? Es bien sensible la lengua, ojo, ¿ah? Si no lo sabías,
Ahora ya lo sabes, la lengua es muy sensible para percibir, en este caso, la sensibilidad táctil. Luego está el dedo. ¿Qué dedo? ¿Cuál es el índice? ¿Saben, no? Claro, ese dedo. No ese dedo, ¿ah? Este. Es otro dedo, estás agarrando, ¿no? Cuidado. ¿Qué más? Luego, ¿quién sigue? La palma de la mano. Y al final, mira tu espalda. Casi no tiene receptores, ¿no? Es 0.4. O sea, que un cuarto receptor por centímetro cuadrado. O sea, casi no hay, pues. Por eso que la discriminación no se puede hacer bien en la espalda. Y eso viene de la agudeza táctil, pues, ¿no? Es la distribución, ¿ya? Es lo mismo que está en la otra diapositiva. ¿Quiénes llevan la información de la sensibilidad táctil en la piel? Tenemos las libres que llevan dolor, eso lo vamos a ver más adelante, pero esta es la que me interesa. Los corpúsculos de Meissner, Pacini, que van a llevar la información a través de fibras A beta. Las fibras A beta también son relativamente rápidas, ¿ya? De estas, ahí por ejemplo, tenemos una distribución. Mira cómo está Merkel y mira cómo está Meissner, ¿no? Distribuidos. ¿Quién está en mayor proporción en los pulpejos? La punta de los dedos. Meissner. Por eso que Meissner te va a ayudar mucho. Pero Merkel es de adaptación lenta. ¿Sabes cuándo se activa Merkel? Cuando buscas tu moneda, tu luca, ¿no? Para pagar y metes la mano en tu bolsillo. ¿No estás tocando todas tus monedas? Ya, ahí entra a tallar el Merkel, porque estás palpando y tienes que mandar información de cómo está rugoso, de que de repente ahí está el 50, lo estás dibujando con tu dedo. ¿No haces esto cuando tocas una moneda? Ya, pues, ¿por qué haces esto? Para estimular al Merkel, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo, los que tienen menos distribución, ahí están Pacini y Ruffini. Dolor. ¿Cuántos tipos de dolor existen? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuántos tipos de dolor existen? ¿Dolor del alma? No. ¿Cuántos tipos existen? Cada vez veo menos gente, ¿no? ¿Cuántos son, verdad? El doctor me dijo que eran 350. Aquí no hay 300. Cada vez hay menos. Somos una especie en extinción. Y ese irán de baja, ¿eh? Allá son los vicas. Pregunta, ¿cuántos tipos de dolor existen? Alguien dijo 2, muy bien, el tuyo y el mío. Claro, eso es cierto, ojo, relativamente es cierto lo que acaba de decir su compañera. ¿Por qué? Algo que por lo que te van a buscar los pacientes es porque les duele algo. Todo paciente busca ayuda por dolor, ¿no? El dolor es algo que nos lleva pues a un estado mental diferente, ¿no? ¿Te imaginas estar con dolor de cabeza y tener un examen? ¿Te imaginas estar con dolor de cabeza el día de tu graduación? ¿O estar con dolor de cabeza justo el día en que te van a pedir la mano? ¿No? ¿Entiendes? O sea, el dolor es algo por lo cual siempre te va a buscar un paciente. Y muchas veces menospreciamos el dolor. ¿Por qué? Porque viene una paciente y te dice, doctor, me duele la cabeza. Ya, por un dolor de cabeza, toma tu paracetamol, la vieja confiable, ¿no? De tu casa. ¿No? Y la misma paciente llega después de 5 horas en estado de coma, ¿no? Así pasa, ojo, ¿eh? Así pasa. ¿Por qué? Porque menospreciamos el dolor. ¿Ya? Es algo de repente que ahorita no lo sienten tanto porque recién están en básicas, ¿no? Pero cuando vayan a clínicas van a ver que el dolor para ustedes va a ser algo, después, ¿no? Quedarle algo. Pero no se ponen en otro lugar. Que la persona de repente un mismo estímulo lo siente de manera diferente. ¿Ya? Entonces, pero para poder entenderlo, y eso es un poco ya más interpretativo, pero para poder darle la parte fisiológica, el dolor es una experiencia sensorial, emocional y desagradable. ¿O a alguien le gusta el dolor? A ver, levanta la mano. A ver, el que siempre habla. ¿El dolor? Depende. Muy bien. Sí. Ya sabía que ibas a decir eso ya.
Muy bien, claro, depende de qué tipo de dolor, ¿no? Muy bien. Pero siempre se asocia a qué cosa? A un daño. Ojo, siempre se asocia a que hay un daño. Daño de estructuras, tanto tejidos o también de estructuras nerviosas. Siempre va asociado a daño, ¿ya? Por eso que el dolor de alguna forma también nos protege, ¿no? Imagínate no sentir dolor. Ojo, hay gente que nace y no puede sentir dolor, ¿eh? Son alteraciones en los canales, ¿no? Y hace que la persona no sienta dolor. Imagínate, pues, no sentir dolor, ¿no? Estarías sentado 10 horas, se te forma una escara y seguirías sentado, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sientes, pues, dolor. Entonces tenemos dos tipos de dolor: el nociceptivo y el neuropático. Y eso tienen que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque el nociceptivo es daño de un tejido no neural. Ojo, no neural. Por ejemplo, cuando te haces tu pichanga, ¿no? Tú eres el centro delantero y viene el más machetero y te mete una falta ahí justo, ¿no? Donde no tenías canillera, te da. Pregunta, ¿tú sigues jugando? Porque ahí todavía estás, pues, ¿no? Caliente, pero cuando ya te enfrías, empieza, ¿qué cosa? A doler, ¿sí o no? Ya, ese dolor, ¿qué tipo será? ¿Un dolor neuropático o un dolor nociceptivo? Nociceptivo, pues. ¿Por qué? Porque hay un traumatismo, ¿no? Tu pierna está todo roja, ¿sí? Está quemando, latiendo, y es porque se ha activado toda una cascada, ¿sí? Que corresponde, pues, a la activación de muchos mediadores inflamatorios. Por eso que se hincha, ¿no? ¿No has visto cuando te da un golpe y se hincha, ¿no? Tu rodilla, tu tobillo, todo hinchado, porque hay inflamación de por medio. Es por eso que el dolor nociceptivo cede con AINES. ¿Qué es un AINE? Creo que todos saben, o algunos no saben qué es un AINE. AINES son antiinflamatorios, ¿no? Esteroides, ¿no? Tipo ibuprofeno, celecoxib, meloxicam, ¿no? Todos esos que conoces, ¿ya? Ese dolor cede con eso o con algunos opioides. En cambio, dolor neuropático es cuando existe daño en cualquier lugar de la vía somatosensitiva. Por ejemplo, de repente, en algún momento, no sé si habrán visto esas películas de guerras, ¿no? Donde hay una dinamita, una bomba, se resuena parte del pie y estás todo a flor de piel, los nervios y todo ya. Por ejemplo, ahí, ¿se dañó una vía nerviosa o no? Claro que sí. Entonces, ese paciente que está amputado va a sentir dolor, pero dolor neuropático, pues, porque has roto la vía somatosensitiva en algún lado, en algún lugar. Es por eso que este dolor necesariamente cede con antidepresivos o antiepilépticos. Muchas veces los pacientes van a buscar, ¿no? Ustedes cuando salgan de médicos generales, lo primero que van a atender es pacientes con dolores, ¿no? Las famosas lumbalgias, ¿no? Doctor, ahí en su posta va a ir el señor, doctor, me duele la espalda. Ah, ya, toma tu ibuprofeno, tu relajante muscular. Viene la siguiente semana, doctor, me sigue doliendo. Hay que darle algo más fuerte. Ya, meloxicam, y te daré una ampolla de orfedadina. A la siguiente viene, doctor, me sigue doliendo. ¿Por qué creen? Porque su dolor no es nociceptivo, pues. ¿Cómo es su dolor? Es neuropático. ¿Ven esa diferencia que es crucial en el tratamiento? Y ese es el pan de cada día, ojo, ¿eh? Se lo digo porque yo veo, pues, cómo llegan los pacientes buscando, no, doctor, me han derivado de mi posta, porque en mi posta me han puesto, creo que todo el mes diclofenaco y no me cede nada el dolor. ¿Por qué? Porque no es un dolor nociceptivo, es un dolor neuropático. El dolor neuropático, métanse en la cabeza, el dolor neuropático es como una corriente. Se siente como quemazón, como si algo estuviera quemando en una parte específica. Y no está inflamado, tú lo ves, no está rojo, no hay hinchazón, nada. Pero al paciente le quema, le arde, siente como corrientazos. ¿Nunca les ha pasado corriente? ¿No? ¿Sí? Ya. Es esa sensación en una parte de tu miembro, en una parte de tu planta, en el pie. Muy diferente al otro tipo de dolor, ¿ya? Esas son las dos fibras,
las fibras A delta y las fibras tipo C. Las A delta, como tienen mielinización, pueden transmitir el dolor de manera más rápida. En cambio, las tipo C es para el dolor más lento. Por eso le llaman el dolor primario agudo y el otro que es más crónico, ¿ya? Las fibras que transmiten el dolor pueden ser las famosas terminaciones nerviosas libres, pueden ser pobremente mielinizadas o desmielinizadas, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los receptores térmicos y mecánicos del dolor y los polimodales que son o van por fibras tipo C, o sea, amielínica. Toda la información, ¿por dónde entra? ¿Por el asta anterior? No, el asta posterior de la médula, ¿no? Por ahí pasa la información somatosensitiva, ¿no? ¿Por qué existe este dolor? ¿Por qué existe el dolor referido? ¿Nos han preguntado por qué un paciente que tiene un cólico vesicular dice, me duele aquí, me duele la boca, el estómago? ¿O por qué un paciente que se está infartando siente que el brazo izquierdo, en la parte interna, le está doliendo? ¿O por qué alguien que tiene pancreatitis puede sentir un dolor referido a la espalda entre los omóplatos? ¿Por qué? Porque estas vísceras huecas, al momento que llevan la información de sus receptores mecanosensitivos, su información entra justo al mismo nivel donde ingresa la información de la piel. Y los dos estimulan a una misma vía. Es por eso que existe el dolor referido. Como la parte que lleva la información del brazo justo entra a la misma altura que el corazón manda sus fibras, por eso que el paciente que se está infartando siente el dolor aquí, pues. ¿Entienden? ¿Ya? Por eso existe el dolor referido. Esa imagen, no se rayen, pero ahí está toda la transducción del dolor, ¿ya? Todos los canales que existen, todos los mecanismos asociados a proteína G, para que conozcan nada más, no es para que memoricen, es para que vean que no es tan simple. Todo esto está en una terminación nerviosa libre, ¿no? Que puede de alguna forma enviar la información hacia centros más profundos. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando te dije hace un momento que cuando te meten una patada, ¿no? Y se genera inflamación, ya la inflamación va a secretar prostaglandinas, va a secretar histamina, va a secretar potasio y todo eso estimula receptores nociceptivos también, ¿ya? La transducción de la señal se va a dar a través de algunos receptores, los famosos TRP o TRPV, ¿ya? Que van a estar de alguna forma acoplados, muchos de ellos, a mecanismos de proteína G, como pueden observar aquí. Y algo muy peculiar es que existen, por ejemplo, algunos que son más sensibles al calor y otros más sensibles al frío. Por eso que ven la velita, ¿no? Cuando ven la velita son más sensibles al calor, como los TRPV2. ¿Y por qué al costadito hay un ají? ¿Se ha preguntado? Pregunta, cuando tú comes ají, ¿qué es lo que sientes? ¿Nunca comido ají? ¿Nunca? ¿Ceviche con ají? Me encanta. Ceviche sin ají no se come, ¿eh? ¿Nunca has comido ají? Alguien que por favor que salga del grupo. ¿Qué se siente cuando comes ají? Quema, ¿no? ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Tomas agua, sí o no? Para enfriarlo. Ya, pues, ¿por qué? Porque los ajíes, ¿qué cosa tienen? Capsaicina. La capsaicina activa el TRPV1 y genera transducción de calor, pues. Y pregunta, ¿qué cosa te puede generar frío sin ser frío? Muy bien, el mentol. Los Hals, pues nunca, ese Hals extra, no sé qué cosa, sale extra frío, ¿no? No lo pones en tu garganta y sientes el frío en tus fosas. ¿Por qué? Porque el mentol estimula, no me pongan cara triste, pues. El mentol estimula los TRPM8.
que también transducen frío. Por eso que podemos tener sustancias que estimulan esos tipos de receptores, ¿ya? La vía del dolor, el dolor se va por un montón de vías. Tenemos la espinotalámica, que es la que la lleva a la corteza. Tenemos la vía espinoreticular, que lo va a llevar también a la corteza sensitiva, ¿no? Y parte de ella a la corteza de asociación. Tenemos vías que llevan la información hacia esta estructura, la sustancia gris periacueductal. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa hay en la sustancia gris periacueductal? ¿Alguna vez han ido a visitar a los monjes Shaolin? ¿No han ido? ¿Nunca? Hasta máximo zoológico. Ya bueno, cuando algún día vayan, ¿no? Cuando sean ya, no sé, cirujanos plásticos, ¿no? Dermatos, van a poder irse pues a todos los lugares. Pregunta, ¿de repente han visto en National Geographic, en esas plataformas, cómo ellos tienen un entrenamiento que los hace soportar dolor, ¿no? ¿Se han percatado? No rompen un coco con el dedo, ¿no? Les tienen un fierro en la cabeza y están ahí, ¿no? Incólumes. Eso, caminan sobre carbón, ¿no? ¿No se han percatado? ¿Por qué? Pongo un ejemplo más sencillo. Oímos el comentario. Un ejemplo más sencillo. Pregunta. En algún momento de repente has hecho una travesura, rompiste la tele nueva, ¿no? Y tu mamá, tu papá te correteó, ¿sí? Con la sandalia, de repente con su correa, con algo, ¿no? Con la escoba, ¿no? Claro, la tele la compraron recién y tú fuiste y la tumbaste, pues, ¿no? Pregunta, ¿siempre el primer correazo duele más, sí o no? Y el segundo ya te pones machito, ¿no? Papá, otro más, ¿no? ¿Por qué? Igual que cuando, si es que alguien se ha peleado alguna vez, el primer puñetazo duele más, el segundo duele menos y el tercero menos, y por eso que sigue la pelea, pues. ¿No se percatado? No tenía infancia, ¿no? Ya bueno, ¿por qué? Porque existe la vía de supresión del dolor. Y la vía de supresión del dolor nace en la sustancia gris periacueductal. Existe vía de supresión del dolor. Es por eso que hay de repente formas de apaciguar el dolor sin necesidad de hacer medicamentos. Porque tenemos sistema endógeno, pues que de alguna forma va a disminuir el dolor de manera fisiológica, ¿ya? ¿Y cuáles son los mediadores? Es esto, el sistema opioide endógeno. Ahí está la propiomelanocortina, las encefalinas, las dinorfinas. El sistema opioide endógeno nace de la sustancia gris periacueductal. Esta neurona primero es encefalinérgica, luego es una neurona serotoninérgica y al final vuelve a ser una interneurona encefalinérgica que bloquea la vía del dolor aquí, en la médula. Ya, ahí lo bloquea. Y este es un ejemplo del reflejo flexión en retirada, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos que ante un estímulo doloroso hace que tú retires? La vía propioceptiva, la propiocepción. ¿Es importante la propiocepción? Claro que sí. Gracias a la propiocepción, tú puedes caminar sin necesidad de estar observando de repente el suelo. Porque basta que lo pises y ya tu cerebro sabe que estás caminando en un piso, digamos, alfombrado. Que no es lo mismo, por ejemplo, cuando vas a la playa y pisas la arena, inmediatamente ya hay información arriba que dice, oye, estamos en arena, suave. Cambia tu forma de pisar. Lo mismo pasa también cuando estás en el agua. Toda esa información viene a través de receptores propioceptivos. También tú puedes saber la posición de tu pierna, ¿no? Sin necesidad de verla, ¿no? Estás sentado, ya sabes que tu pierna está por un lado, ¿no? Está al costado de la carpeta, está atrás, ¿sí? Sin necesidad de verla, porque los receptores propioceptivos informan de la posición de las extremidades, ¿no? Y de la misma manera también los usos musculares, ¿no? Tenemos muchos receptores propioceptivos, entre los cuales, por ejemplo, están las terminaciones de Ruffini, Pacini, ¿no? Que manda información vibratoria, usos musculares, órgano tendinoso de Golgi. Mira, los que transmiten vibración son dos, Pacini y Meissner, pero ¿cuál es la diferencia? Va a ser en la cantidad de ciclos por segundo.
más vibración más intensa lo transmite ¿quién? Pacini. Información menos intensa lo transmite Meissner. Por eso es que cuando tú evalúas con tu diapasón de 128 Hz, ¿cuál crees que estás evaluando? Si el diapasón tiene 128 Hz, es su frecuencia, pues 128. ¿Cuál crees que estás evaluando? Pacini, bueno, ¿ya? También hay receptores de las cápsulas articulares que informan de la posición de la rodilla al momento de caminar, al momento de correr. Los usos musculares, ya sabes que van a informar del grado de elongación del músculo y se van a activar gracias pues a el martillo de reflejos muchas veces, ¿no? Ahí están los usos musculares. Eso del Guyton, ¿no? Puede ser bolsa nuclear o cadena nuclear. El uso muscular, si uno hace un corte del uso muscular, vamos a encontrar esto, mira, canales. Cada vez que se estira el uso muscular, se abren los canales y entra sodio y despolariza el uso muscular. Se dan cuenta que al final todo se traduce en eso, en que se abre un canal. ¿Ya? No se olviden que el estímulo para el uso muscular, ¿cuál es? La elongación o el estiramiento. Eso sí, resalten, no meten el rosado, fucsia, naranja. Pero ese es el estímulo para el uso muscular. Y es por eso que en el reflejo miotático, cuando tú percutes, ¿qué es lo que haces? Estiras el uso muscular. Manda la información por la neurona sensitiva. ¿Hacia dónde? Hacia la médula, hacia el asta anterior. Va a hacer sinapsis con la motoneurona que inerva al mismo músculo para contraerlo. Pero a la par, parte de la información se va hacia el otro lado. Mediante una interneurona, la información excitatoria se transforma en inhibitoria y es por eso que relaja al músculo antagonista del movimiento. ¿Ya? Eso también lo vimos en la clase anterior, ¿no? En una de las clases que vimos. Y este ya saben, pues, ¿no? El órgano tendinoso de Golgi. Ya sabes, el miotático inverso, ¿no? Tira chinches en el cuarto de tu hermano y dile que entra descalzo. Y ahí vas a ver el reflejo, flexión, ¿no? En el miotático inverso, ¿no? No, perdón. Este es el flexión en retirada. Aquí creo que había un lapsus burdo, ¿ya? El miotático inverso es este, en el órgano tendinoso de Golgi. ¿Ya? Sensibilidad térmica. Térmica, ya sabes, frío y calor. Pero pregunta, ¿el frío produce dolor? ¿Sí o no? Sí. ¿El calor produce dolor? Claro que sí, claro que sí. Yo te invito, cuando llegues a tu casa, mete la mano en la congeladora y prende el cronómetro. A ver cuánto tiempo aguantas con la mano en la congeladora. Porque va a llegar un momento que el frío se transforma en dolor. Generalmente va a depender de la temperatura. Lo mismo con el calor, ¿sí? Ahora, estos receptores se van a encontrar prácticamente en toda la superficie de la piel, ¿no? Y la información generalmente más, digamos de alguna forma, el receptor tiene mejor adaptación en este rango de temperatura, ¿ya? Ahora, ¿cómo se da la transducción de la señal? Generalmente las fibras que van a transmitir el dolor o la temperatura, perdón, son los A delta. Ya aquí no es interrogación, ya es A delta. Y también, por ejemplo, vamos a ver que el receptor o los receptores térmicos también tienen una distribución. Ahora, si hablamos del calor, ya el calor netamente como tal, mira de dónde a dónde va el rango. Ahora, generalmente vamos a tener los receptores, ¿no? Van a mandar la información por fibras C. Para que nunca te olvides, calor con C, pues calor va con C, ¿ya? Pregunta, cuando uno quiere de alguna forma percibir la temperatura de otra persona, ¿cómo lo haces? ¿Con la palma o con el dorso? Uno dice con la palma, otro dice con el dorso, pero miren ahí pues, ¿dónde hay más
cantidad de receptores térmicos para el calor. En el dorso. Entonces lo correcto es hacer esto. Con el dorso de tu mano, tocar la frente del que está con fiebre, por ejemplo. No con la palma. Es con el dorso. ¿Ya? Igual también, por ejemplo, la mejilla tiene mayor cantidad, ¿no? Por eso que cuando estás en un ambiente sofocante, ¿no te has percatado que esto se pone más, ¿no? ¿Quema más? ¿Sí? ¿No te has percatado? Quema más, pues, porque en las mejillas están más concentrados los receptores. En cambio, el frío se puede transmitir también por fibras A delta y tipo C. Ahora, ¿dónde hay más frío? A ver, pregunta, cuando empieza la temporada de invierno, ¿qué es lo que usas? O cuando te vas al Cusco, lo primero que haces es ir a la botica y ¿qué cosa compras? Mantequilla de cacao, ¿no? ¿Chuño? ¿Para qué chuño? Ah, chuyo. Chuño, dije que estarás haciendo chuño. Ya. Bueno, los labios, pues, ¿no? Claro, los labios también tienen alta concentración. Por eso que al toque, como el frío, ¿qué hacen? Se empiezan, claro, se secan, pues, ¿no? Porque ahí sienten el frío. ¿Qué más? La punta de tus dedos, ¿no? Por eso que en invierno también usas tus guantes, ¿no? Porque sientes los deditos, están fríos, ¿sí? Muy bien. Y acá en esta lámina, para que veas, observa. El calor se transforma en dolor a partir de los 45 grados. ¿Sí? Ya es dolor. Y a partir de los 15 hacia abajo, sobre todo de los 10 para abajo, ya el frío se va transformando en dolor. ¿Sí? ¿Cuántos grados está tu congeladora? ¿Cuánto? 6 grados, por ahí, ¿no? 5 grados, ¿no? Algunos lo tienen en 3 grados. Por eso que cuando tú vas a sacar un cubito de hielo y te quedas ahí, ¿no te duele? ¿No te ha pasado? Ya pues, es porque el frío se transforma en dolor porque está a baja temperatura. La vía somatosensitiva. La vía somatosensitiva son dos grandes vías. La vía dorsal en disco medial, la vía anterolateral. Ambas, una lleva, ¿qué cosa? La información propioceptiva, la información de tacto fino, ¿sí? Y la otra lleva dolor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde decusa? La vía espinotalámica decusa ¿dónde? En la médula. En cambio, la dorsal lemnisco-medial decusa en el tronco del encéfalo, ¿no? En los núcleos gracili-cuneiforme. Esa es la diferencia. Y la diferencia es qué cosas llevan cada una, ¿no? Aquí, por ejemplo, está dolor, tacto fino, que va por la vía, el dolor y la temperatura que van por la vía anterolateral. Y la vía dorsal lemnisco-medial que lleva, por ejemplo, tacto fino propiocepción. Algunas características de la vía dorsal. Si la vía dorsal lemnisco-medial lleva propiocepción, tacto fino es la más rápida, pues mira la velocidad. Las fibras transmiten rápido. Aquí hay mucha información sensorial. Muchos cambios, tanto para ver localizaciones, para, por ejemplo, sentir movimiento de la piel o relación sinestésica de movimiento, va por este lado. En cambio, la espinotalámica anterolateral es más lenta, ¿no? No lo mires, es más lenta. Hay menor orientación, son sensaciones más burdas. ¿Quién va ahí? Dolor, frío, calor, cosquilleo. ¿Nunca te han hecho cosquillas? ¿Nunca? Ya pues, las cosquillas también van por ahí. Lo mismo pasa con todas las sensaciones relacionadas con la parte sexual. También van por ahí. ¿Sí? Son más lentas en transmitirse. Ahí está la vía somatosensitiva, ¿no? Se lo ha mencionado Nato también. ¿Y la corteza somatosensitiva cuál es? 3-1, 3-1-2, ¿no? La primaria, ¿sí? Ahí está la 3-1-2 primaria. Y también tenemos corteza asociativa, que es la 5 y la 7, ¿no? También se forma el homúnculo, acuérdate. ¿No? ¿Por qué crees que está así?
¿Por qué crees que tiene una lenguaza, unas manazos y unos labios así enormes? Es por la densidad de los receptores. Pues donde hay más, está más representado en la corteza primaria sensitiva, ¿no? Muy bien, gusto. El gusto. El gusto está muy relacionado también con el sistema límbico. Está relacionado con la memoria. Está relacionado con las emociones. Porque por el gusto tú puedes generar recuerdos también. Y eso es lo que les decía, ¿no? Hace rato, ¿no? Alguien dijo, doctor, ¿no? No. Sí, alucinando, ya. Son quimiorreceptores. ¿Dónde se van a encontrar estos quimiorreceptores? En los botones gustativos, ¿ya? Vamos a tener que se encuentran ya prácticamente en toda la lengua y en algunas localizaciones, ¿sí? Aquí, este es el gráfico de un receptor gustativo, está aquí en moradito. Ese es el receptor que tiene cilios. Los que están al costadito son células de sostén y los que están en la base son células basales. ¿Por qué son importantes las células basales? Porque las células basales van a estar relacionadas con la recuperación del receptor. ¿Nunca te ha pasado que un día por tomar desayuno apresurado te quemaste la lengua? ¿No te ha pasado? Pregunta. Pasan los minutos y no sientes bien, ¿no? Sientes medio raro. Pero pasan unas horas y ya vuelves a sentir, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se regeneran. Pues. Lo que perdiste se regeneran gracias a las células basales. Ahí tenemos las distintas papilas, ¿no? Foliáceas, caliciformes, fungiformes. Creo que las caliciformes es la que todos las pueden observar en la parte basal de la lengua, ¿no? Cuando sacas la lengua, ahí se ven las caliciformes, ¿ya? Y todas tienen la misma configuración en el botón. Recuerda que las papilas filiformes son las más numerosas, pero no tienen botones gustativos, por lo tanto, no van a poder sentir, ¿qué cosa? Los distintos sabores. Solo están implicadas en la sensación táctil, pues. Por eso que tu lengua también tenía, ¿te acuerdas? Muchos receptores táctiles. Ahí está la lengua. Ojo, tú solo percibes ¿cuántas modalidades? Cuéntalas, pues. 4. 5. Dulce en la punta de la lengua, umami, salado, el agrio o ácido y el amargo. El umami es el popular glutamato monosódico, ¿no? El popular Ajinomoto, ya el popular Ajinomoto, ¿no? Esta marca, pero es lo que te percibe el glutamato monosódico. Pregunta, ¿cuál de todas estas modalidades es protectora? ¿Te protege? ¿Mami? ¿Cómo crees que transducen todos los venenos de la naturaleza? Amargo. Cualquier veneno que exista siempre transduce como amargo. Es por eso que cuando uno prueba un poquito de amargo, al toque, ¿qué cosa hace? Arcada y lo vomitas, pues, ¿no? O náuseas, ¿no? Haces arcadas. Claro, porque es protector, pues, para que no mueras envenenado. Por eso que hay un umbral gustativo y el amargo tiene menos concentración, porque necesitas poquito para estimularlo. En cambio, el dulce necesitas un montón. Por eso que puedes comerte tus picarones con todo el jugo ahí no embarrado, ¿no? Abres el picarón y lo metes dentro del picarón y te lo comes, ¿sí? Las vías de transducción de la señal en algunos casos implican a esta proteína G, la gusducina, en otras son canales iónicos y que igual van a producir toda la vía de señalización intracelular que lo vamos a ver en cada gráfico. Ahí, por ejemplo, la transducción del dulce va a través de una proteína G. En las primeras clases vimos que las proteínas G, ¿no? Sobre todo la GS, va a activar el AMP cíclico para producir AMP cíclico y activar proteína quinasa tipo A. Las quinasas, ¿qué hacen? Fosforilan, pues fosforila es un canal. ¿Qué canal es?
de potasio. Si yo cierro un canal de potasio, pregunta, el potasio se queda dentro de la célula y el potasio tiene carga positiva, despolariza a la célula y hace que entre calcio. Pregunta, ¿para qué quiero calcio? Para la exocitosis. ¿Qué transmisor está aquí? Glutamato. ¿Ya? Igual, por ejemplo, para el amargo tiene distintas modalidades. Puede ir a través de un canal, puede bloquear un canal, puede ir por gusducina, ahí está la proteína G asociada a una fosfodiesterasa, que lo que hace también es bajar la cantidad de AMP cíclico, y también puede ir a través de una proteína G, que es la proteína GQ. Al final todos, mira, todos los eventos van a ir a ¿qué? A abrir un canal de calcio. ¿Para qué? Para que se dé la exocitosis. Ahí está el umami. El umami, como es glutamato monosódico, solo necesita un canal. ¿Para qué? Para que entre sodio, y ya sabes que el sodio despolariza junto con el calcio y abren un canal de calcio voltaje dependiente y se da la exocitosis. Lo mismo con el agrio. El agrio puede estimular el cierre de canales, sobre todo canales de potasio, y también permitir la entrada de sodio. Por eso que despolariza membranas, abre canal de calcio y se da la exocitosis. Entonces, toda la vía del gusto, el momento es transmitir la información, va por estos nervios craneales, ¿no? El 7, el 9 y el 10, ¿ya? Toda la información va a ir hacia el bulbo, hacia el tálamo y hacia la corteza gustativa, que es el área 43 de Brodmann. Ahí está. El 7, el 9 y el 10. Los ganglios, el geniculado, el petróceo y el nodoso, y al final toda la información llega al núcleo del tracto solitario y luego hacia esta estructura, que es la corteza gustativa número 40 y 43. También desde el núcleo del tracto solitario, la información va al hipotálamo. ¿Para qué? Para generar o hambre o saciedad. También para estimular la secreción gástrica, o también al sistema límbico para las respuestas afectivas. Lo que te dije del lomo, ¿te acuerdas? El lomo que te cocinaba tu abuelita. Ya, pues ahí vamos. Por eso que está relacionado con emociones. Ahí está en síntesis toda la vía, lo mismo que está en el gráfico, pero ahí está un poquito sintético. Muy bien. Olfato. Pregunta, ¿el olfato es como el gusto? ¿El gusto cuántas modalidades tenía? Sí. Solo 5, ¿no? En cambio, en el olfato tenemos más moléculas odorantes, ¿sí o no? Date cuenta nomás en los perfumes. Hay una variedad grande, ¿no? Sobre todo las chicas deben saber de perfumes, ¿no? Es una variedad inmensa de perfumes, ¿sí? O aromas distintos, ¿sí o no? De mezclas. ¿Por qué? Porque en el gusto tenemos un montón de moléculas receptoras, porque también implica una gran familia de genes que transducen para poder formar esas proteínas. También son quimiorreceptores. ¿Y dónde están? Están en la mucosa olfatoria, ¿sí? Ahí tenemos, ojo, de todos los sentidos. ¿Te acuerdas que hemos hablado que son receptores? Pero no son neuronas, ¿ah? Son receptores. El único que es una neurona es este, el del olfato. El del olfato es una neurona que está de alguna forma modificada para poder transducir toda esta información. Por eso que en la mucosa olfatoria hay neuroblastos. Por eso que también se regenera. Y ahí está, mira, está la constitución de la mucosa. Aquí están las células que son neuronas, que tienen sus prolongaciones que están distribuidas en el moco, donde van las sustancias odoríferas y ahí captan la información. Hacia el costado tienes células de sostén y en la base están estos nichos de neuroblastos para poder regenerarlos. Ahí están las glándulas de Bowman que producen el moco, pues ese moquito que te sale cuando hay frío, cuando estás con infección, ¿no? Porque aumenta su producción, ¿ya?
Pero aquí, en esto, es donde se da la captación de las moléculas odorantes. Entonces, cada una de ellas va a poder transmitir la información. ¿Y te acuerdas por dónde ingresan los axones de estas células receptoras? Por la lámina cribosa, pues así atraviesan el hueso. Ahí están las distintas moléculas odorantes, ¿no? Cada uno cambia, es una secuencia de aminoácidos, cambia la molécula para un distinto olor. ¿Y cómo se da la transducción de la señal? Mira, ahí le hacemos un zoom a una de estas proyecciones. ¿Y qué cosa tenemos? El receptor. Pero el receptor está acoplado a proteína G. La proteína G de este sistema se llama G-OLF, O-L-F. Del otro, ¿cómo se llamaba? Gusducina, ¿no? Gusducina, es G-OLF, aquí. ¿Y qué es lo que hace al final? Produce AMP cíclico y lo que va a ocasionar es apertura de canales para que ingrese el sodio y siga cambiando la polaridad de la membrana junto al calcio, ¿ya? Y así viaja la información a través del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es esto, mira. Ahí que vas a encontrar la sinapsis de las receptores, lo que se denomina el glomérulo olfatorio, y esta es la otra célula importante, la célula mitral, que es la que se va a proyectar ya hacia el sistema nervioso. Pregunta, el olfatorio, su mielina, ¿quién la forma? ¿El oligodendrocito o la célula de Schwann? ¿Cuál es? Eso, el oligodendrocito. Ojo, solo al 1 y al 2 la mielina lo forma el oligodendrocito. Desde el 3 hacia adelante lo forma la célula de Schwann, ¿ya? Muy bien, y ahí están también otras neuronas que aparecen, que más que todo tienen función excitatoria, en algunos casos inhibitoria, como las células granulares o las células periglomerulares. ¿Por qué? Porque también existe inhibición. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que cuando vas de repente vas ahí a uno de esos conciertos y vas a esos baños portátiles, que a veces huelen pero hacía cochinada, ¿no? Pero pregunta, tienes una necesidad y es el único disponible ahorita. Pregunta, ¿no te adaptaste al olor en un momento? Al inicio fue intenso, pero luego estás ahí, ¿no? Lo que demanda el tiempo que necesites. ¿Pero por qué? Porque te adaptas, ¿no? ¿Ya? Y no se olviden que la neurogénesis se produce aquí. Ahora, miren, observen este gráfico. ¿Se acuerdan que otro principio decía que toda la información sensitivo-sensorial tenía que pasar por el tálamo antes de llegar a la corteza? Pregunta, en el olfatorio no se cumple eso. Puede pasar la información de frente, ¿a dónde? A la corteza orbitofrontal, a la corteza entorrinal, al propio hipocampo, de frente. ¿Saltándose a quién? Saltándose al tálamo. Existen algunas otras cosas, de repente, que en especies primitivas está más desarrollado, ¿no? Que es esta cosita, el órgano vómero nasal, ¿no? Que sirve sobre todo para lo que vendría a ser las feromonas, pero que ha dejado algún tipo de, digamos, en algunas mujeres sobre todo, está a veces relacionado con el apego que sienten hacia su pareja. No sé si habrán visto, por ejemplo, que cuando el hombre juega fútbol, su enamorada va y lo abraza, ¿no? Y están todos sudorosos, ¿no? Oliendo, pero de todo lo que ha jugado. Pero ahí está ahí. ¿Por qué? Porque genera estimulación el olor. O sea, el olor a veces genera cierta, digamos, un vínculo, ¿no? Emotivo, porque también el olor se relaciona con el sistema límbico, ¿ya? Y ahí tenemos algunos de los núcleos de las cortezas, por ejemplo, el núcleo olfatorio, que es más que todo para la memoria, ¿no? El piriforme, que es la discriminación, ¿sí? Ahí discriminamos olores. Lo mismo pasa a nivel del tubérculo olfatorio, que se relaciona con las estructuras límbicas, la amígdala, encargada pues de la respuesta emocional, la entorrinal con la memoria olfatoria, ¿sí? Es por eso que tú recuerdas el perfume de tu primer enamorado, ¿no? ¿Sí?
hasta recuerdas de repente su olor. ¿Por qué? Porque eso genera memoria. ¿Ya? Genera memoria. Algunos dicen, sí, sí, doctor, ¿no? Ya, es la verdad. Ahí está, ¿ya? Y la vía de salida, ojo, la vía de salida es depresora, es la que permite que te adaptes a los olores. O sea, llega la información baja, ¿para qué? Para que tú te adaptes a ciertos olores. Por eso que las células granulosas y las periglomerulares tienen esa función, inhibir. Muy bien, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente.